que va a partir el tiempo o compartir con la senadora María Rosario Abreu. Muchas gracias, señor presidente. El país entra en la discusión de una reforma tributaria y poco se ha hablado de cuál es la razón por la cual estamos discutiendo la tercera reforma tributaria de este gobierno, mal llamada reforma estructural. Y hay que empezar por decir que lo que ha detonado esta reforma empieza por una mala política fiscal, por un gobierno que durante el periodo 2010-2014 expandió el presupuesto nacional en cerca del 11.4% por año, cuando la economía estaba creciendo al 4.5%. Y lo que es peor, senador Ángel Custodio Cabrera, este gobierno decidió expandir los gastos permanentes basado en una bonanza transitoria petrolera que le trajo a las arcas de la nación más de 70 billones de pesos. Y no se ahorró un peso para la época de las vacas flacas. Y eso también está detonando esta reforma. Entre otras cosas, senador Andrade, el gobierno le ha dicho a los colombianos que en Colombia se tributa muy poco. Y yo quisiera que todos ustedes hicieran esta reflexión. ¿Cuánto recaudaba el país en el año 2010? Cerca de 70 billones de pesos. ¿Cuánto aspira a recaudar en el 2016? 136 billones de pesos. Y aún así no alcanza la plata. Y aún así no hay quien responda de por qué no se ahorraron recursos de esa bonanza transitoria para tener hoy capacidad fiscal para enfrentar los avatares que tiene hoy la economía, para incentivar la inversión, para dinamizar la economía ante la volatilidad de las materias primas en el mercado internacional. Pero también es importante hacer una reflexión, senador Roosevelt. ¿Cómo es el sistema tributario colombiano? El sistema tributario colombiano nos muestra que después de recaudar lo que se recauda y de invertir en el gasto social, la desigualdad se reduce muy poco. Somos uno de los países de la región que debería estar en el escalafón de mayor vergüenza en cuanto al Gini después de pagar impuestos. Y es más, cuando entramos a la discusión de la calidad del gasto público nos encontramos con que el 60% del presupuesto de inversión no se destina para inversiones económicamente productivas. Y entonces hagámonos la reflexión, si esto realmente es una reforma de carácter estructural, entonces definamos. Primero, si el sistema tributario colombiano es favorable a la inversión, al ahorro, a la productividad, a la formalización, a la competitividad, y si esta reforma conduce a resolver esas ausencias. Y la respuesta es que no, senador Soto. Esta reforma no corrige esos males que tiene el sistema tributario colombiano. Y eso, por supuesto, me lleva a la otra pregunta. ¿En qué momento llega esta reforma? Llega cuando tenemos el peor crecimiento de nuestra economía desde el año 2009. Llega cuando tenemos una desconfianza del consumidor que genera escalofrío. Llega cuando la inversión extranjera directa en sectores estratégicos está disminuyendo, cuando la balanza comercial del país es profundamente negativa, cuando, como lo denunció hace 2 días el propio superintendente financiero, la cartera morosa de las empresas está creciendo aceleradamente. Y hablemos de los sectores. Esta reforma llega cuando la expectativa de crecimiento del sector agrícola para el año 2016 es del 1.5%. Cuando tenemos una caída vertiginosa del PIB minero, cuando hemos visto que el sector tiene una contracción del 6.8%, cuando el sector de viviendas se está desacelerando, cuando el sector de la construcción de obra civil se está desacelerando. Y entonces uno se preguntaría, ¿será ese el momento para hacer esta reforma mal llamada estructural?
¿Qué tiene estructural una reforma cuyo eje central de recaudo es el IVA? Su eje central de recaudo es el IVA. Y entonces, doctor Horacio Serpa, ¿en qué se gastan la plata los hogares colombianos? Hay una investigación que se ha venido haciendo de un centro de pensamiento que muestra que el 30% de los recursos de una familia colombiana se van para comprar alimentos, sobre todo los de la clase media emergente y las familias de bajos recursos. Cerca de un 16% se va en transporte y un 14% se va en vestuario. Y entonces, ¿cómo viene la propuesta de IVA? Pues muy sencillo. El IVA, que va a aumentarse en 3 puntos porcentuales del 16 al 19, es un aumento del 18%, doctor Horacio. ¿Saben cuánto cerró el mes de noviembre la inflación de alimentos? 8%. La de transporte 5%, la de vestuario cerca del 5%. La inflación de este año ya se comió el aumento del salario mínimo. ¿Y sabe qué va a tener IVA? El vestuario de esas familias. ¿Y sabe qué va a tener IVA? Los productos de aseo personal, los productos de aseo para el hogar. Y fuera de eso, a esas familias le van a aumentar el costo del transporte con la sobrecarga que viene para la gasolina, que puede incidir en cerca entre un 2 y un 3% en el valor de esas tarifas. Y eso nadie lo discute, eso no se plantea aquí. Entonces, señores senadores, hagamos otra reflexión. Se le ha dicho a los colombianos que esta reforma es estructural porque va a aliviar la carga para las empresas, va a hacer las empresas más competitivas. Mentira. Esta reforma está corrigiendo los propios errores de las dos reformas anteriores y pretende decirle a los colombianos que le va a bajar la tarifa a las empresas. Resulta que la tarifa que se propone del 33 o del 34% es más alta que el promedio de renta de la región en más de un 7% y está por encima del promedio de renta mundial, según los propios cálculos que entregó la Comisión de Expertos Tributarios. Pero para las empresas que tengan ingresos de más de 800 millones de pesos, van a pagar una tarifa del 40% en el 2017. Y para esas mismas empresas del 36% en el 2018, y le hacen la promesa que en la próxima administración viene la reducción. Pero hay algo todavía peor. En Colombia, cerca del 99% de las empresas que existen son micro, pequeñas y medianas empresas. Y la tarifa de renta es igual para todas. Eso no puede ser un sistema progresivo. Eso no puede ser un sistema que estimule la generación de empresa cuando el país está teniendo perturbadores niveles de informalidad. Ahora se habla de los dividendos. Y se dice que el impuesto a los dividendos es un impuesto progresivo. Pues a mí no me parece que la propuesta sea progresiva porque van a tener la misma tarifa del 10% el que gane 31 millones o el que gane 3.000 millones en dividendos. Yo le pregunto, senador Ángel Custodio, usted que ha estudiado estos temas tributarios, ¿cómo le puede decir uno al país que es progresivo ese impuesto cuando un inversionista de altísima renta que tenga más de 1.000 o 2.000 millones tiene la misma tarifa de alguien que tiene 6 o 3 o 2 apartamentos y una finca arrendada? Ahí yo sí quisiera ver cuál va a ser la propuesta de progresividad. Pero no vayamos muy lejos. Se está introduciendo también el impuesto a los dividendos para la inversión extranjera y se está introduciendo, disuadiendo también la inversión de portafolio y el desarrollo de los mercados de capital. En un país que apenas tiene 77 empresas listadas, solo 5 empresas transan más de 5 millones de dólares diarios en el mercado bursátil. Y para colmo de males, senador Roy, aumentan la renta presuntiva del 3 al 3.5, una figura que se está tornando anacrónica en la regulación tributaria del mundo. La renta presuntiva es un mecanismo de pereza fiscal. Presumir el ingreso y no tratar de liberar el espíritu empresarial de la sociedad. No, aquí seguimos ahondando en el error.
Una reforma estructural no puede mantener instrumentos anacrónicos que están desapareciendo el ordenamiento tributario internacional. Pero déjenme hablarles de algunos sectores específicos que también merecen atención. ¿Debe Colombia progresar en materia de tecnología? Claro que sí. Colombia apenas tiene un 44% de penetración de telefonía móvil. ¿Y qué hacemos acá? Grabamos con un 4% los planes de datos. Le ponemos un IVA del 19% a los teléfonos inteligentes de más de 654.000 pesos, porque eso no se corrigió. Con eso pretendemos que el país aumente el acceso de la clase media a la tecnología de calidad cuando estamos viendo la revolución del Internet de las cosas en el mundo. ¿Cómo es posible que un país que tiene 51% de piratería en el mercado de software introduce un IVA del 19% para seguir alimentando más esa ilegalidad sin tener mecanismos eficaces para contrarrestar eso? Aquí se ha hablado de las zonas francas también. Y sí, las zonas francas han generado debate, pero defendamos también las cifras de las zonas francas en el país y entendamos por qué existieron y que estas figuras han sido propias de países que han atraído inversión de calidad en sectores con valor agregado. Las zonas francas en Colombia implican inversiones de más de 39 billones de pesos, cerca de 220.000 empleos, cerca de 2.000 millones de dólares en exportaciones. Y se habló siempre de la estabilidad jurídica. ¿Cuál estabilidad jurídica? Ahora pasar del 15 al 20 y generar después la incertidumbre para pasar del 20 al 25. ¿Así es que vamos a competir con los países que garantizan estabilidad jurídica? Aquí, por ejemplo, se ha hablado mucho de la pequeña y mediana empresa. Y fuera de esa denuncia que acabo de hacer, donde el régimen de renta es igual para la micro, la pequeña y la mediana con la empresa grande, no estamos buscando mecanismos para simplificar la tributación de las empresas más pequeñas. Y si eso no lo hacemos, vamos a profundizar aún más la informalidad en el país. Las industrias creativas de las que tanto hemos hablado, en un país donde hay tanto talento y talento que entra a esas industrias para encontrar un modo de vida, ahora resulta que la gran propuesta de la reforma es ponerle un IVA del 5% a todos los instrumentos musicales, a las revistas, a desmontar los regímenes que había de beneficio para la industria editorial, y fuera de eso el 33% de renta cuando se constituyen en empresas. Yo quisiera referirme también a otros aspectos muy puntuales. ¿Son ustedes conscientes, senadores, que con esta reforma se va a incrementar la carga tributaria a las notarías? Carga tributaria que se le traslada después al ciudadano con los servicios diarios, cuando lo que necesitamos es más presencia de ese servicio de manera más accesible, con mejor tecnología para el ciudadano. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, en la exención del 4 por mil para la repatriación de capitales se exige en esta reforma que tiene que ser en el mismo banco donde tiene cuenta la persona y no poder tener la posibilidad de competir para la conversión en las mesas de dinero de esa repatriación, cuando hay un banco que tiene el monopolio de ese servicio? Eso no es buena política tributaria. El monotributo, del cual se ha hablado tanto, el problema estructural del monotributo es que está cambiando la filosofía de cómo se aproxima la tributación. Entonces, a unas empresas las graban por ingresos y a estas por ventas. ¿Eso cumple el precepto constitucional de equidad? Por supuesto que no. Y eso inclusive lo han reconocido públicamente miembros de esa comisión de expertos. El impuesto a la gasolina, que se llama impuesto verde, no tiene ningún sustento en el documento que diga cuál va a ser el impacto en la reducción y la captura de gases efecto invernadero con esa medida. Pero eso sí, se le traslada el costo al ciudadano, y eso sí va acompañada de otra medida, que es gravar con impuestos al gas a la industria colombiana. Hay empresas que van a tener que pagar más de 2.000 o 3.000 millones de pesos solamente por esa medida, en momentos donde se desacelera la industria colombiana, donde lo poquito que ha logrado sacar a flote lo ha hecho por la existencia de
la inversión en Reficar. De lo contrario, el crecimiento sería mediocre. Todos estamos de acuerdo con el impuesto al tabaquismo. Todos. Porque queremos enfrentar ese problema de salud pública. Pero pasar en 2 años de 700 a 2.000 pesos por cajetilla en un país donde no hay un mecanismo. ¿Cuánto más, senador? 5 minutos. Con esa medida, usted comparte el tiempo, ¿no? 5. Con esa medida, lo que van a hacer es incentivar más contrabando. Por eso lo que deberíamos plantear es hacerlo escalonado en 4 años. Estamos de acuerdo con que se enfrenten las sin ánimo de lucro que se visten de sin ánimo de lucro. Pero por Dios, bajarle al país la deducción de aportes a fundaciones del 30 al 25, lo único que hace es golpear la poca filantropía que hay y recursos que están disponibles para las fundaciones. Enfrentemos lo que sea el mal uso, pero no desnaturalicemos el propósito de la filantropía. Entonces, señores senadores, esta reforma es regresiva, no es equitativa, afecta a la clase media y afecta a la competitividad. ¿Cuál es la alternativa que tiene que ver Colombia hacia el futuro? Lo primero, hay que empezar por una reducción del gasto, una mejor focalización del gasto. Hay que empezar a hablar sobre la eficiencia tributaria en materia de combate contra la evasión, que si se hiciera eficazmente reduciría sustancialmente esa brecha fiscal que tiene el país y podría casi que equivaler a una reforma tributaria. Y hay que pensar en reducir impuestos, señores senadores. Tenemos que ver cómo con esa eficacia, esa reducción del gasto, podemos reducir impuestos y ampliar bases, dando ejemplo de buena política fiscal, con un sistema más progresivo que estimule la inversión. Y cierro con esto, senador Guerra. Aquí no se ha hablado de un gran problema que tiene el país, y es que esa regla fiscal va a obligar al próximo gobierno a hacer un ajuste de 2 puntos del PIB en apenas 3 años. Con una economía con este nivel de crecimiento, aquí no va a haber recursos dentro de esa regla para poder cumplir las presiones de gasto, inclusive las que se deriven de lo que aquí mal han llamado posconflicto. Pero sí hay un reto para hacer, y es corregir esa regla fiscal, esterilizando esa renta petrolera para no volvernos a gastar la fiesta y pateando la meta del 2022 al 2026. Eso liberaría cerca de 10 billones de pesos por año que el país lo necesita para hacer inversión de calidad. De manera, senadores, que la alternativa está dada, pero serán ustedes los que tendrán que cargar con el costo de aprobar una reforma que le pase la cuenta del derroche a los bolsillos de los colombianos. Muchas gracias, presidente.